Muy buenos días, bienvenidos todos. Ya estamos completos, me refiero a que no había llegado José Fernando Ángel, lo estaban entrevistando en Canal 8 y no lo soltaban. Fue con Jordi, Ereu también, y bueno, entre los dos, ya me imagino, dijeron 15 minutos y se les ha de haber ido ahí mucho tiempo. El último día del Congreso tratamos de resumir este Congreso en 3 días para poder ser muy eficientes, sobre todo con el tiempo que nos han dedicado los ponentes, moderadores, relatores, vienen pues de muchas partes del mundo, tienen que dedicar, como ustedes saben, por la falta de conectividad de La Paz, varios días en llegar. Entonces, ahorita que los tenemos aquí, a todos reunidos, quisimos aprovechar, hacer en menos días mucho trabajo. Qué gusto ver a tantos estudiantes, porque de eso se trata esto, de dejar todo el legado de conocimiento aquí en la universidad y compartirlo, por supuesto, con todas las universidades. Espero que haya estudiantes de varias universidades, invitamos a todas las universidades a participar y vamos corriendo la voz de todo este trabajo. Vamos a estar subiendo todas las ponencias a la página de comovamosLaPaz.com, están filmándose todas y se van a subir completitas. Vamos a generar un documento de todas las mesas de trabajo y este resultado de todas las mesas de trabajo, como ustedes saben, esto es herencia de todo un diagnóstico, un plan de acción que se tiene para la ciudad de La Paz. Entonces el documento analizado y resumido se lo vamos a entregar a nuestros candidatos para la presidencia municipal de todos los partidos en un mes. Ahorita está aquí presente Armando Martínez, candidato para la presidencia municipal del PAN. Hemos estado, muchas gracias por darse el tiempo y todos ustedes por darse el tiempo de estar aquí. Hemos estado reuniéndonos con todos ellos y pasándoles todo este legado de planeación, de información que tenemos. Hoy, martes 24, vamos a tener mesas de trabajo donde van a tener que escoger ustedes a cuál quieren dirigirse. Todas son importantes, ojalá puedan asistir y quedarse. Vale la pena tal vez en una sola para empezar y terminar. A veces dan ganas de repartirse en 2 mesas y entender tantito de una de otra. Como les digo, van a estar grabadas en la página y ahí las van a poder ver. Rosario, del Centro de Colaboración Cívica, te cedo la palabra. Quiero dar nada más rapidísimo las gracias a todo el staff, a la universidad, a la maestra Brenda y todos sus estudiantes que han estado con nosotros, vaya, día y noche de verdad, a nuestros moderadores, panelistas, ninguno cobró nada por venir y por integrarse a este proyecto de La Paz. Les agradezco muchísimo, y no solo yo, sino toda la ciudadanía se los agradece porque están dejando un gran legado aquí. A nuestro equipo de Cómo Vamos La Paz, Ruth, Perla, que no han dormido en muchos días. De verdad se necesita mucho trabajo para que estas cosas queden bien. Organización, Mauricio Sánchez, que es el encargado de toda la imagen, el diseño y la logística. Olivia, Estrella, Shari, se integraron al grupo para el Congreso. Los invito a que vean, Urbanería hizo una estación para los autobuses aquí, un paradero de bicis, un paso peatonal. Visiten por favor lo que Urbanería hizo y vamos promoviendo este trabajo. Si quieren colaborar, mañana van a estar trabajando aquí en una obra de cosecha de agua pluvial. Bueno, muchísimas gracias y te cedo así la palabra, Rosario. Gracias, buenos días a todos y a todas. Vamos a tener el gusto de escuchar a José Fernando Ángel, a quien le pido por favor que pase al estrado.
Él es experto en transporte y planeación urbana y transformación de Medellín, Colombia. José Fernando, igual que ayer, vamos a tener 1 hora para tu exposición. Yo te indicaré cuando te falten 5 minutos con la tarjetita y después cuando se concluya. Y vamos a tener también un espacio para las preguntas y respuestas del público. Entonces, si te parece, y claro, ya sin mayor preámbulo, porque vamos un poquito retrasados, te cedo la palabra para tu presentación. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí, a Lucía, a todo su equipo, por este congreso tan espectacular, tan interesante. Ella dice que no tuvimos retribución ninguna por venir y yo creo que la retribución ha sido gigantesca, conocer esta ciudad, el equipo, los participantes, los panelistas. Me voy enriquecido para mi ciudad, se justificó plenamente y quisiera volver. Yo les voy a contar una experiencia que vivimos en Medellín desde la alcaldía de Sergio Fajardo, año 2004-2008, y lo denominamos urbanismo social. Desde el año 99, pasando una mala noche que tuvo la ciudad desde el año 88 hasta el año 93, donde la mafia le declaró la guerra a la sociedad civil y al Estado, creo que eso se conoce en el mundo entero, fue una noche negra realmente. Afortunadamente se superó. En los años 90, digamos, la ciudad empezó a buscar un nuevo destino, ya más pacificada, bajando de alguna manera los índices de violencia, aunque quedaron demasiados jóvenes en las comunas populares, donde muchas veces no entraba la policía, pues con hábitos muy malos que hacía que la seguridad no fuera la mejor, así ya no tuviéramos esa guerra declarada directamente contra el Estado y la sociedad civil. A finales de los 90, un grupo de amigos del sector privado, de la academia, de las ONG, gente, digamos, no muy adepta ni políticos tradicionales de los partidos liberal y conservador normales, le dijimos a Sergio Fajardo: Sergio, esta ciudad necesita un alcalde, esta ciudad necesita un liderazgo. Él es matemático, con un doctorado en lógica, había entrado en las columnas de opinión de la prensa y vivía en Bogotá, realmente en la capital hacía muchos años y en el extranjero haciendo sus doctorados. Le dijimos: tienes que regresar a casa porque creemos que puede ser el alcalde. Empezamos la primera campaña. Como él dice, nos creían locos, alguien que no pertenece a un partido tradicional, alguien independiente de la academia. ¿Cómo va a ganar la alcaldía cuando hay toda esa maquinaria política que es la que pone los votos, que es la que manda por tradición? Los dueños de los periódicos de la ciudad ponen generalmente los alcaldes, sus dueños o sus hijos, etc. Y dijimos: bueno, esta ciudad necesita un esfuerzo, hay que intentarlo. En el año 2000 fueron las elecciones, se perdieron, pero se sacó una votación gigantesca, se dio a conocer Sergio Fajardo en Medellín y en Antioquia, y como él decía, abrimos la puerta con 64.000 votos, el alcalde logró 180.000 votos, pero en el año 2003 se ganaron las elecciones en el segundo intento. Fue una campaña hecha caminando los barrios con las personas, sin prometer nada. Nosotros le decíamos: Sergio, mire, por aquí puede haber un parque, allí puede haber decía: yo no puedo prometer nada, yo tengo que evaluar, priorizar, y lo único que voy a prometer es, ahora en campaña, que no va a prometer, pero que lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar, a saludar a las personas, mirarla a los ojos. Este hombre sacó una votación histórica, abrumadora en el año 2003 e iniciamos nuestro periodo de gobierno en el año 2004. Tuvimos un equipo de arquitectos urbanistas, amigos, gente, salió del sector privado, las gerencias de los proyectos específicos, etc. Y comenzó el proceso que les voy a contar. Primero los ubico: Medellín, Colombia, el Caribe, el Pacífico, el centro, de la montaña, de la cordillera occidental, la conurbación de 7 municipios. Esto no es solo un municipio de Medellín, realmente es que hay otros municipios, en el Valle de Aburrá, con un fenómeno. Esta foto satelital muestra estas pequeñas manchitas rosadas,
son asentamientos, son pequeños poblados en el gran valle de San Nicolás, una ciudad dispersa, difusa, donde se está replicando Medellín de alguna manera, pero de una manera extensiva, preocupante. Pero les voy a hablar un poco de esto. A propósito, yo tengo esta conferencia y tengo unas más pequeñas. Lucía me pidió que hablara un poco de la paz. Sí, tenemos tiempo y parece bien, miramos ese pequeño complemento que hicimos para la paz específicamente. ¿Cuál era la mirada? ¿Cuál era la tesis? Lo verde, oscuro, que ustedes ven, son las comunas con mayores ingresos, con índice de desarrollo urbano absolutamente segregado. Aquí estaba el dinero, los servicios públicos, la infraestructura, los equipamientos. Aquí no había nada. Mientras más claro el verde, más pobreza. Las comunas de la ciudad, 16 comunas, desequilibrio en la geografía urbana. En el norte se evidencia la deuda social histórica. El objetivo fue oscurecer las zonas claras. No como objetivo de gobierno regar, aquí prometió una canchita, aquí prometió un colegio, allí voy a hacer unas vías, etcétera, sino concentrémonos en los más pobres. Las comunas 1 y 2, Popular y Santa Cruz, Santo Domingo, en una montaña, es un valle que baja hacia el río Medellín, que drena hacia el norte. Aquí pueden ver el contraste de los tejidos urbanos del norte y lo que es el poblado, también una comuna emergente sin mayor infraestructura. La gente huyó del centro, la gente de recursos hacia estas laderas frágiles geológicamente. Tampoco es un asentamiento deseable, no se construyó ciudad, son grandes edificios encerrados en condominios, lo cual no es el modelo. La ciudad realmente humanista, tradicional, está en la ciudad central. Dos problemas, dos retos: desigualdades sociales profundas y la deuda social histórica acumulada. Las desigualdades y la pobreza se transmiten y se multiplican. Familias grandes, sin educación, sin alimento, era procrear de alguna manera la pobreza, lo cual generaba violencia con raíces hondas. Veníamos de esa guerra, la violencia se transmite generacional y culturalmente. El proyecto se llamó Medellín, la más educada. Decisión política, lo primero que todo es tomar la decisión, la voluntad política, la buena política y el liderazgo. Equipos 1A con los mejores en los temas de educación, en los temas de empresarismo, en los temas de desarrollo social. No el político a quien se le debía el favor, o que como no había deuda, como no ganamos a través de los partidos tradicionales, no le debíamos un puesto a nadie, ni un contrato a nadie. Era la gente pertinente, los estudiosos, la gente que solo quería transparencia, no ningún negociado con los dineros públicos, con los mejores. Urbanismo social, el valor de la técnica para pagar la deuda social. Medellín, la más educada, definir una idea de ciudad y comunicarla, un lenguaje, repetir y repetir. En la academia no se repite, en la política hay que repetir hasta que la idea se entienda, insistir. Proyectos urbanos estratégicos, ser selectivo y darle prioridad a lo que identificará la gestión del alcalde. Sentido común y oportunidad, una idea de ciudad, una visión práctica, una idea de ciudad, tener claro cuál era el proyecto que se quería, estructuras de gestión, soluciones coyunturales y permanentes, común en todos los modelos, integralidad, los huevos en la misma canasta. Cada uno les enseña que no pongan los huevos en la misma canasta y los alcaldes reparten favores y obritas y placas polideportivas. Aquí era concentrarnos en proyectos puntuales con todos los aspectos de espacio público, empresarismo, participación, educación, en un lugar donde no entraba la policía. Les voy a mostrar ahora el PUI de Santo Domingo. Territorializar los programas y proyectos, tangibles, acotados y definidos en el tiempo. Primer periodo de alcalde de 4 años, pasamos de 3 a 4, tuvimos ese año adicional, afortunadamente, porque era necesario que lo que se empezara se concluyera en el mismo periodo de gobierno. Eso de dejar proyectos para el siguiente es muy difícil. La participación comunitaria, proyectos de cara y rendición de cuentas. Hicimos una pedagogía
con los números de los dineros públicos. En cada escenario, ya fuera temático, ya fuera territorial, mostrar, mira, aquí nos gastamos esto, entró de acá, por esto, por esto. Enseñarle desde la gente más joven a leer un presupuesto público de manera transparente y abierta. La gente aprendió y la gente preguntaba, ¿y por qué este rubro acá y no se invirtió acá? ¿Dónde está el dinero? Gente que sabía del tema de cara, no se perdía un peso. En 1991 éramos la ciudad más violenta del mundo. Pasamos de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes a 26 en el año 2007, al final de nuestro gobierno. Aquí se puede ver la curva. Y una de las herramientas fue los proyectos urbanos estratégicos, los PUI. Y escogimos los sitios más críticos de la ciudad, las comunas 1 y 2, como les dije ahora, con el metrocable, siempre un proyecto de transporte público masivo asociado como eje estructurante de la movilidad. La comuna 13, también aquí hubo muchísima violencia en alguna época, ahí se hizo una biblioteca, aquí se hizo un parque biblioteca también, parques biblioteca realmente. La comuna 8, una zona pobre, compleja, también se hizo el parque biblioteca en lo que fue una cárcel, donde hubo dolor, ahora era el tema de la educación y de la esperanza y de la cultura. En el centro, la parte norte, que era la parte pobre del centro, ahora les mostré que este era el poblado, donde viven, donde están las oficinas, donde están las viviendas de altos ingresos y estratos. El norte del centro estaba muy deteriorado, aquí se hizo Parque Explora, Jardín Botánico, ahora lo vamos a ver. Era concentrarnos y solo atender esos proyectos. Planear para no improvisar. Inversión pública según indicadores de desarrollo urbano y calidad de vida en busca de la equidad. Este es la Biblioteca de Santo Domingo, se ha ganado premios, etc. Puesta en una ladera sobre un asentamiento espontáneo de personas que en las últimas décadas llegaron ahí expulsados o por la pobreza o por la violencia de los campos. Con la Biblioteca España, en otro lugar en la Comuna 13, este es en la Quintana, la Comuna 6, espacio público, edificio público como motor de transformación. Medellín la más educada. O sea, los edificios tenían un sentido referente a la educación, a la cultura. No solo una biblioteca, no es la biblioteca de leer. Está el auditorio, están los niños, están las reuniones comunitarias, nada privado, no había negocios de concesión privada dentro de estos equipamientos, pero sí eran complejos, eran mixtos para todas las edades, diferentes tipos de actividades. Planes de escala intermedia, planes especiales y el proyecto urbano, proyectos de alta complejidad como palanca en la transformación física e incorporación de la forma simultánea de lo cultural y lo social. Estos planeamientos de estas bibliotecas se hizo también de cara a la comunidad. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Obviamente que ya había una idea clara desde el liderazgo, desde el equipo, pero con las comunidades se ajustaban, sobre todo el entorno, porque eran edificios donde los alrededores se adecuaron, se mejoraron como espacios públicos, conectándolos en este caso con el metrocable. Aquí va a pasar el BRT, el Metro Plus, etcétera, y las características del diseño de los espacios públicos periféricos se hicieron a través de los talleres de imaginarios, que enseguida lo vemos, y la gente sintió que había participado, que era su proyecto, que tenía su aportación. Se apropiaron de ellos, generaron arraigo y los cuidan, no han quitado una lamparita. Cuando la obra pública se hace impuesta, pagando una deuda histórica yo dije en este barrio a un líder que me puso unos votos que le iba a hacer tal cosa, y imponen cualquier tipo de diseño hecho por un arquitecto a lo mejor muy bueno, a los 15 días no hay nada, porque hay hambre, porque hay necesidades en el entorno y saquean la obra pública. Cuando se hace con este sistema de la planeación participativa y la apropiación del arraigo, la gente lo protege, nadie puede tocar una matica del jardín, porque los mismos vecinos le dicen, ojo que esto es de todos, esto es nuestro, y lo cuidan, y siguen bellos.
Gestión y participación, las gerencias sociales como base para la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria. Planear bien, diseñar bien, comunicar y socializar bien, construirse bien. Estos fueron concursos nacionales donde los mejores arquitectos del país se ganaron los premios y son arquitectura de alta calidad, lo más bello para los más pobres. La estrategia institucional, papel central de la EDU, Empresa de Desarrollo Urbano. Yo me tocó presidir la Junta de la Empresa de Desarrollo Urbano 4 años, además de ser el secretario de Movilidad y hacer el equipo de urbanismo que hacíamos, que la promoción de los concursos y de los diseños. Directamente no podíamos diseñar nada, no quedaba un minuto, pero estábamos apoyando en el tema del diseño urbano y de las estrategias sociales directamente al alcalde, reunión prácticamente diaria. Intergestión institucional e intersectorial con actores públicos y privados que participaron en el desarrollo y la transformación del sector. La parte de la financiación, direccionar los fondos procedentes de las instituciones públicas comprometidas en las zonas estratégicas prioritarias, planificando, priorizando y racionalizando las inversiones hacia el eficiente gasto público. No, Sergio insiste y todavía lo dice, ahora es gobernador del departamento de Antioquia, y dice, antes decía en Medellín no se pierde un peso, ahora dice en Antioquia no se pierde un peso en el estado, en el departamento, como decimos allá. Y tengo que contar que Medellín cuenta con las empresas públicas de Medellín, son una de las empresas más potentes de América Latina, vende servicios públicos, integrada agua, electricidad, telecomunicaciones en la región amplia y ahora en muchos departamentos del país. Tenemos la gallina de los huevos de oro, o sea, había recursos. Lo importante era invertirlos en lo público, no que se fueran en contratos o en comisiones o en toda aquella costumbre que conocemos en muchos de nuestros países, sino hasta el último centavo se invertía realmente con transparencia. La planificación, coordinación de las acciones, priorización en las áreas, amplificar el impacto de las intervenciones y la ejecución inmediata. Los cronogramas se cumplían al día, al centímetro, porque ese es otro problema que tiene el sector público. Muchas veces es que como no entregaron el estudio, como aquel dijo, la otra secretaría no apoyó, la descoordinación entre las diferentes secretarías, planeación con obras públicas, con servicios públicos, eso hace que el uno se disculpa en el otro y se pasan los periodos de gobierno y las obras quedan sin mucho empezadas. Aquí era necesario a través, como no había que entregarle las secretarías a los concejales ni a los líderes políticos, sino que todos dependían directamente del alcalde y de la EDU, pues simplemente era de un día, era de por la mañana o por la tarde la respuesta. Lo que planeación dijo, lo que se llegó por la tarde, obras públicas tienen que estar comprometidos. Cuando hay rivalidad política entre los secretarios de un gabinete y hay celos, eso se presta para extender los periodos o para no hacer nada muchas veces. Esa parte era importante. En el corto plazo, alto nivel de intervención, dentro del periodo de gobierno con hechos relevantes, visibles, concluidos en los sectores y sobre las comunidades intervenidas. Bibliotecas, parques, bibliotecas ubicadas en lugares estratégicos de las centralidades más olvidadas, rodeadas de espacios públicos de calidad, donde se proyectan líneas del sistema integrado de transporte. También cada intervención estratégica tenía que estar en un eje. Este es el metro, este es nuestro metro, tenemos el metro, las líneas de BRT, este anillo que ya está en construcción, ya está en implementación, otro BRT que hicimos como cuenca cruzada es que va de un extremo a otro cruzando por el centro, pero tenía que haber una asociación directa al transporte público. No tiene sentido porque el municipio tiene un lote por allá en alguna parte que le llegó de una donación o de un pleito, de una dación en pago, alguna cosa, entonces allá hago el colegio. No, allá no es, así es, el lote sea público, hay que hacerlo donde estructuralmente y jerárquicamente pues convenga. Entonces la asociación entre espacio público, transporte público y edificio público, los parques biblioteca, tenía que ser coherente. Se planearon inicialmente las 5 primeras, Santo Domingo, en la zona más compleja, La Ladera, también un sector deprimido, complejo, La Ladera, La Quintana,
San Javier, la Comuna 13 y Belén. Belén se tumbó un edificio que había sido de las fuerzas de seguridad en la época negra, oscura. Igual se cambió el recuerdo de dolor, de lo que pasaba allá adentro, muchas veces no sabíamos, por un edificio para la educación, la esperanza y la cultura. Estas son las bibliotecas. Esta fue una cárcel alguna vez. El edificio del auditorio, el edificio de la biblioteca misma, con mucho tema de los computadores, y el edificio de las actividades comunitarias. Quintana, una gran logia urbana mirando las comunas. Allá se ve la Comuna 1, ¿cierto? Esta es una biblioteca posterior que siguió en la alcaldía de Alonso Salazar, que fue afortunadamente continuidad de nuestro propio proyecto. Ganamos unas segundas elecciones en continuidad. Gracias a esto se ganaron las siguientes elecciones y luego la gobernación. Y el Parque Biblioteca San Javier, donde también era la cárcel de mujeres. Se cambió el recuerdo del dolor de la cárcel por el edificio educativo. Esta es la de San Javier. Esta es la de Belén. Nos regaló el diseño Hiroshi Naito, la Universidad de Tokio. Nos regaló este diseño. Es un edificio precioso que reinterpretó la arquitectura colombiana de patio alrededor de un espejo de agua central, donde les conté que era el F2, las fuerzas de seguridad en un edificio oscuro en los recuerdos de mucha gente. La comuna nororiental, las comunas 1 y 2, Santo Domingo, el Metrocable. Aquí no entraba la policía en el año 90. Hoy cualquier persona extranjera, 2 niñas extranjeras, van tranquilas, se bajan, hay restaurantes de comida gourmet popular, caminan hasta la biblioteca. Ahora les voy a mostrar, el espacio público se transformó, la economía se incrementó, se pacificó a través de estos proyectos y se le dio la seguridad a la ciudad. Estos son los colegios de calidad. 10 colegios nuevos de alta arquitectura también, son los azules, en las comunas más pobres, la 13, etcétera, y la adecuación de instituciones que tenían problemas estructurales, no tenían muy buena arquitectura o estaban incompletos o deteriorados. Los colegios se arreglaron y se pusieron espectaculares. 100 colegios en la ciudad. Aquí hay unos ejemplos de los nuevos colegios, el Débora Arango, en fin, igual, concursos de arquitectura con los mejores arquitectos. Aquí yo creo que si me ayudas con un enter, eso fue la transformación de lo que había y lo que se hizo en los mismos lugares, obviamente que con la misma, los mismos profesores, etcétera. Un enter, por favor. Nuevos colegios, transformando el tejido urbano. Los proyectos urbanos integrales, proyectos urbanos que incorporan todos los elementos del desarrollo de forma planeada, simultánea, en un territorio definido. Se hace con la activa participación de la comunidad, se localiza la inversión en los barrios de origen marginal con problemas profundos de desigualdades y violencia. En el sector de Andalucía, comunas 1 y 2, Santo Domingo, lo que decíamos, los diferentes huevos en la misma canasta. Paseo peatonal de Andalucía, consolidación habitacional de la quebrada Juan Bobo, que era de alto riesgo. La quebrada, cuando llovía duro, allá llueve mucho, pues a veces las casitas podían fallar por sus cimientos y había tragedias. Puente de la imaginación, este puente, en la época oscura de los años fines de los 80, un joven de este barrio no podía conseguirse una novia de este lado. Si pasaba la frontera invisible de la quebrada, probablemente no regresaba, terminaba en la quebrada. Hicimos este puente simbolizando y conectando una estructura urbana de continuidad
visualizamos las calles que deberían empezar a tener esa continuidad en el tejido a través de las quebradas, una topografía y una geología muy compleja. Y la fiesta que hicimos para inaugurar este puente fue con los líderes jóvenes de este lado y los de este, abrazándose, y luego jugar un fútbol en una cancha que hicimos más abajito, los que antes no se podían ver. El puente de La Paz, diseño de terrazas y jardines, estancias de uso público, pequeños lugares en el espacio público adecuados para el estar de los jóvenes, arborización y mobiliario urbano, reordenamiento de la movilidad vial. Equipamientos, Centro de Desarrollo Empresarial, CEDESOS. No tiene sentido que esto continúe siendo una ciudad dormitorio. No todo el que termina su bachillerato, su secundaria, pues tiene que ir a ver quién le da un puesto. Hay gente que tiene ideas propias, el emprendimiento, un énfasis importante, y creamos los CEDESOS, Centros de Desarrollo Social, para que el que tenía una iniciativa tenía apoyo financiero, tenía a través de las universidades ayuda técnica para sus diseños, para sus desarrollos, y surgió un pequeño empresarismo local. Es también generar esa autonomía que significa vivir y trabajar cerca y potenciar la economía con pequeñas empresas, que ahora ya hay unas que han crecido bastante, locales, hechas con los mismos habitantes, con los talentos propios. El paseo de la 106, ahora lo vemos, la calle por donde va el cable, Parque de la Candelaria, Parque de los Niños, Parque Biblioteca España, Anillo Vial, restaurante escolar y colegio. Mucha transformación, mucha fuerza en la transformación del espacio público. Adelante. Bueno, taller de imaginarios, se los comenté ya, era con los niños o con las mujeres o con los adultos mayores. Dibuje, ¿qué quiere? ¿Cómo lo ve usted? Y se conversaba con ellos y se llevaban las maquetas del terreno, se aplicaba el proyecto y con ellos se acababa de pulir el diseño del entorno con los resultados que les conté ahora, pues de apropiación y de conservación, de cuidado de estos equipamientos. Estrategias de definición específica de los proyectos, parte de la planeación participativa. Desarrollo de los proyectos usando mano de obra local. Eso también es muy importante. Había pequeñas obras pues obviamente que el edificio grande y la cosa pues tocaba con una firma constructora, pero estos pequeños proyectos del proyecto urbano, de espacio público, etcétera, era fundamental primero buscar quién era el maestro de obras, el obrero, el artesano, el electricista local que estaba desempleado y traerlos a trabajar en los proyectos. Eso pues acabó de ser la llave, no solo dejábamos los recursos en la comunidad, sino la apropiación y la defensa de los proyectos mismos. Estas son las inauguraciones de las obras. La metodología, pues, obviamente muy rigurosa. La primera etapa de diseño, el reconocimiento físico y social, el perfil del proyecto definido también en los talleres, un anteproyecto arquitectónico, un proyecto arquitectónico, la parte de la ejecución, insumos, contratación, de cara a la comunidad. No es que se lo dimos a un amigo que le debíamos un favor, etcétera. Simplemente la gente, a través de la gente podía leer las propuestas de las licitaciones, etcétera, la obra. Y luego la parte de animación, que es muy importante, no solo entregar, inaugurar y cortar la cinta por parte del mandatario, sino ponerle mucha presencia y equipos muy buenos, preparados, que habían participado de todo este proceso en la parte de animación, de la gestión, de la ejecución, se quedaban de una vez. La metodología está diseñada para que la comunidad sea acompañante permanente del proceso, lo que legitima cada una de las intervenciones desarrolladas dentro del esquema del proyecto urbano integral. La estrategia, replanteamiento del sitio. Por ejemplo, la quebrada Juan Bovo, como les expliqué ahora, era una zona con las casitas a los lados, medio canalizada a veces. Todo lo que ven ustedes en amarillo hubo que reubicarlo. Entrégueme su casa, su terreno, que está en alto riesgo, a cambio de un apartamento que vamos a hacer, unos pequeños edificios al lado, y ahí
se generaban los bulevares, los espacios públicos, los juegos infantiles, etc. Dame un enter, por favor. Aquí no funcionó. Bueno, okay. Fue por aquí. Este fue el proyecto, ya donde se reordenó los costados de la quebrada. Se reubicaron las personas en estas partes, se liberaron los espacios donde había riesgo, ¿cierto? Se adecuaron pequeños espacios públicos. Allá se ve la biblioteca y aquí se ve la estación del Metrocable en la comuna un poco más abajo, que era la zona más riesgosa, de acuerdo con los análisis. A nivel general, sobre todo de Ciudad Central, también abocamos lo que llamamos el plan de paseos, calles emblemáticas y parques, conectar la ciudad. Había unas ciertas discontinuidades en el tejido, en la estructura urbana, asociadas muchas de ellas al BRT, al transporte público masivo, Universidad de Medellín, en la comuna o la colonia, dirían ustedes, de Belén, la calle 30, cruzando el centro como cuenca cruzada, interceptando el centro, el proyecto de los anillos de BRT que ya está operando, hasta la colonia comuna nororiental, Aranjuez. Y no es solo poner el BRT, los buses pues articulados en carril exclusivo con pago electrónico, es adecuar el espacio público alrededor del BRT, los andenes, comprando a veces predios, alrededor de las estaciones. Se hace un énfasis especial en el mejoramiento urbano. O sea, no puede ser poner la línea del superbús, sino que hay que buscar colateralmente que el espacio público paralelo sea mejorado, sea cualificado sensiblemente para que la gente pues lo quiera. Y eso, como acción pública y como acción privada, lo que resultó es la dinamización de la economía gigantesca, la cantidad de nuevos negocios, el incremento de la densidad, de la altura del valor del suelo en estos predios de comunas muy populares. Hicimos la calle Carabobo, este es un proyecto muy importante, la calle fundacional de la ciudad, donde estaban los edificios públicos del Medellín originario, etcétera. En el poblado algo hicimos, en la comuna de mayores ingresos, también un par de calles más importantes, la calle 10 y la avenida del Poblado, las banquetas, los antejardines, las zonas verdes pertenecientes al espacio público con carros estacionados. Bajamos los carros, fue una protesta grandísima. Aquí tuvimos grandes dificultades con los dueños de los coches, no querían bajar sus carros de las banquetas. Les demostramos a los mismos comerciantes que bajar el carro de la banqueta era para bien de ellos mismos, de sus negocios si se quiere, y hoy lo reconocen. Un poco también el ejemplo que nos contaba Jordi ayer de los que inicialmente se opusieron a las peatonalizaciones comerciantes, hoy son los abanderados y los amigos del proyecto y promueven que el proyecto continúe. El Nuevo Norte, Franja, Carabobo, Cundinamarca, esto era un muladar, eran talleres, un jardín botánico que era un parque antiguo, había sido cerrado con muros, privatizado para los cultivadores de orquídeas que ya ni iban porque les daba miedo cruzar la ciudad, llegar a un entorno tan complejo. Recuperamos el jardín botánico, lo abrimos a la ciudad, no del todo, no se pudo abrir completamente, era un entorno complejo desde el punto de vista de seguridad, pero se retrasó el cerramiento, se hizo un cerramiento diseñado con mucha calidad arquitectónica, dejando entre el cerramiento y la calle un parque lineal periférico. O sea, no se ve que está cerrado, obviamente por el control y la seguridad de ciertos eventos y la preservación del mismo jardín botánico, evitar invasiones y pues, de alguna manera vandalismo que puede llegar a suceder, debe ser cerrado, pero en un cerramiento paramental, justo en el borde del andén. Es un cerramiento retrasado que permite el control visual, que quien camina en esa periferia tenga una distancia de profundidad que controle la seguridad de ese entorno, pero se le regaló parte del área periférica al barrio. La calle Carabobo se peatonalizó,
Ahí hay un dibujo como de píxeles hechos con los adoquines, simbolizando la sombra de los árboles. El museo explora ciencia y tecnología. Volvemos al tema, educación. En los sectores más pobres, más populares, un museo de ciencia y tecnología con un acuario, que ahora lo vamos a ver, espectacular, con los peces de agua dulce del Amazonas, del Orinoco, gratis para las personas de los estratos 1, 2 y 3, los más pobres. Las personas de otros estratos y los turistas pagan, y pagan bien. Por entrar pagan, estoy hablando de $10, tampoco pues es una cosa de locos, tal vez $12, pero los estratos populares entran tranquilamente, simplemente ellos tienen un carnet que obtienen en las oficinas públicas de sus comunas. Entonces integramos, y el Parque Norte, que está de este lado, era un parque absolutamente deteriorado, lleno de casetines, de, ¿cómo se llama?, de caspetes, de pequeñas tienditas que el concejal amigo le daba a la cuota, bueno, había negociados, y eso parecía un bazar de un mercado persa de mala calidad. Recuperamos eso, no había compromisos con los políticos, les preguntamos dónde están los papeles que dice que este señor, bueno, se le reconocieron sus derechos, al fin y al cabo a nadie se puede expulsar, se compensaron para poderlo limpiar. Entonces se hizo Parque Norte, Jardín Botánico, espacio público. Hoy los conciertos de los jóvenes en las fiestas urbanas, tradicionales, la Feria de las Flores, como lo llamamos allá, se hacen en este espacio. Se cierra, los carros van por la calle que sigue, que se llama Cundinamarca, y Carabobo lo volvemos un gran espacio público en lo que era una zona de deterioro y de peligro, pues de lo más representativo, y el Museo de Ciencia y Tecnología también, diseñado por el arquitecto Alejandro Echeverry, en la EDU, director del taller de arquitectura de la EDU. Este fue el conjunto al lado de la Universidad de Antioquia, el campus más representativo de la universidad pública del estado, del departamento de Antioquia, y el Parque Vial Carabobo, Cundinamarca, lo dejamos como proyecto y ya se está implementando. En esta foto no alcanza, pero aquí ya existe un edificio nuevo que se llama Ruta N, donde está la sede de la Hewlett Packard en la ciudad, donde eran talleres y un tejido urbano muy deteriorado. Las fotos del Museo Explora, el orquideorama en el Jardín Botánico, arquitectura de alta calidad y equipamientos de alta calidad para los más pobres. La calle Carabobo, les decía ahora, ayúdame con un enter a ver si aquí sí funciona, qué pena. Bueno, no, devolvamos, qué pena. Era una calle llena de buses, autobuses de peceros, les dicen en el DF, yo no sé aquí cómo, pues cada bus es una pequeña empresa, porque sí, pertenecen a una ruta, pero la ruta no opera, la ruta afilia, y eso es la guerra del centavo. Entonces la contaminación y la congestión y la falta de lógica en la operación más gigantesca, que además se traduce en tarifas caras, porque toda esa ineficiencia se vuelve tarifa. La calle Carabobo pasó de ser esto a ser esto, conectando el norte con el sur del centro de la ciudad. Ahora sí, dame un enter, por favor. Perdón, devuélvete. Eso. El edificio Carré, un edificio representativo, un arquitecto francés, principios del siglo XX, se había deteriorado porque el centro de la ciudad, el sector de Guayaquil, donde era la plaza de mercado, pues había caído en desgracia, por decirlo así. Las clases populares, el comercio, las clases altas y las clases populares abandonaron el centro. Se fue quedando solo el centro de oficinas, de instituciones, y un edificio emblemático, histórico, pues pasó esto. Adelante, lo recuperamos a su arquitectura originaria, y dentro hay una entidad que hace promoción cultural, deportiva, una caja de compensación familiar. Son unas instituciones que hay en Colombia que reciben recursos por ley obligatorio de cada salario que se pague, o sea, tienen plata, tienen dinero, con ese dinero se operan estas instituciones. No todo es cargo para la alcaldía municipal porque se vuelve un presupuesto inmanejable. Era aprovechar esa ley y con esos recursos poner
a un sector pues, no privado, no oficial, pero aprovechar esos recursos para la operación y el mantenimiento de estos equipamientos. En el poblado, lo que les conté ahora, la calle 10 era pues, muy pobre en su arquitectura, muchas veces los carros estaban estacionados en las banquetas, etc. Y la 107 en la comuna nororiental, como les dije ahora, el cable, allá está Santo Domingo al final, viene a alimentar la estación del metro. Dame un enter, por favor. Así quedó la 107. Adelante. Y así quedó la calle 10. Este realmente es un render, ya habría que cambiar la foto, está funcionando muy bien. Prohibimos el estacionamiento, es un eje que no lo amerita, en favor del peatón y del espacio público. Adelante, es que no sé si de aquí me pase. La 33 tenía 2 carriles, esto era el estacionamiento. Esta foto, pues digamos, una hora estaba sano, pero estas zonas, los dueños de las casas que ahora eran locales comerciales y de servicios, oficinas, quitaban el verde, ponían cemento y estacionaban los autos. Eso se quitó, pusimos 3 carriles por sentido para prever el carril del BRT a futuro que estamos implementando. O sea, 3 carriles por sentido para que nos quepa el exclusivo del BRT y 2 para el tránsito mixto. Es la sección vial mínima, digamos, que uno desearía. No tenemos ancho para más. En la red del transporte público, pues tenemos un metro desde el año 95. Hicimos el Metro Plus o el BRT, se proyectó otro BRT que ya está en construcción, hasta acá como primera fase, para luego interceptar. Dejamos planeado y ya se está empezando a construir un anillo de BRT, que es muy importante. También en ciertas estructuras de ciudades, las rutas anulares bidireccionales hacen una cantidad de orígenes-destino entre los barrios, las universidades, el hospital, el centro, etcétera, sin cruzar por el centro mismo. La combinación entre cuencas cruzadas y anillos es un esquema exitoso, y aquí lo que hacíamos era promover, donde hay puentes sobre el río Medellín, rutas pendulares, les decimos por la topografía, alimentadoras tanto de los BRT como del metro, para cerrar un sistema donde idealmente cualquier origen-destino se puede hacer con un índice de promedio de transbordos inferior a 1. Si uno tiene que coger un alimentador, luego el metro, luego el cable, luego bájese a otro BRT, la gente compra una moto, que nos vamos a llenar, baratas, el clima se presta, etcétera. Pero si a un sistema de transporte de alguna manera genera eficiencias en su operación, por lo tanto se puede bajar la tarifa, y ese es un trabajo político importante con los mismos transportistas que pueden ser los operadores del sistema. No se trata de dejar sin trabajo a nadie. Los transportistas lo único que tienen que es, con los recursos que paga la gente, que es muchísimo dinero al día, simplemente invertirlos de manera eficiente en la operación del sistema mismo y repartir entre lo que ellos requieren por su trabajo y las tarifas lógicas calculadas con una fórmula. O sea, una tarifa es dividir los costos por el número de pasajeros. Costos directos, indirectos y de capital dividido por los pasajeros que usan el sistema. Esa es la tarifa técnica. Con un sistema de esta naturaleza, la gente aprende a caminar un poco más, transborda menos y le damos una alternativa diferente al transporte individual. Porque el panorama en la ciudad empieza a ser complejo. Las motocicletas, la congestión, etcétera. El sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá fue el proyecto que me tocó también desde la Secretaría de Movilidad impulsar. Ya vamos muy adelante con él. Tenemos una gran empresa como es el Metro, tiene digamos, una capacidad de crecimiento muy importante. Logramos de que el Metro adoptara el sistema integrado del Valle de Aburrá. No es el Metro de Medellín, es el Valle de Aburrá, la ciudad-región,
la que realmente es el objetivo, porque muchas veces la gente vive en un municipio, trabaja en otro, allá hay muchas cosas de esa naturaleza. Personas que viven en las comunas pobres del norte, de los municipios del norte, trabajan en los municipios industriales y ricos de las comunas del sur, y Medellín simplemente es un lugar de paso. El metro por la mañana se ve cargado en un sentido y en la tarde cargado en el otro, porque es una ciudad polarizada como suelen ser las ciudades latinoamericanas. En ese sentido también el tema de que cada que se hace una línea de transporte debe ir con el mejoramiento urbano, con los equipamientos, incentivando la vivienda, crecer hacia adentro, redensificar en el interior, para evitar longitud o inclusive el número de viajes motorizados no necesarios, el urbanismo de cercanías. Este es el plan maestro del metro, tenemos algunas inquietudes sobre él, más o menos se ha construido junto, pero pues digamos que va creciendo el sistema importante con nuevos cables, con nuevos BRTs. Logramos que el metro adoptara los BRTs, no los quería. El metro es una entidad un poquito sobrada, decimos allá, entonces no depende de un alcalde, depende de la presidencia de la República, es federal, dirían acá. El jefe, aunque la empresa es propia, es del municipio la mitad y el departamento la otra mitad, pero ahí vamos con ellos, logramos darles a entender la idea de que el objetivo no era los réditos económicos de la empresa, sino los réditos sociales y la viabilidad de la ciudad. El tranvía de Ayacucho que estamos construyendo ahora, tomamos algo parecido como se está haciendo en el mundo entero, empezando por París con el Believe, ya esto se volvió mundial. En Miami ya hay bicicletas públicas, en el centro de Miami, quien creyera. Estamos ya en el tema de Encicla, por el área metropolitana, tratando de corregir un poco este tema. Miren cómo el metro, en ese momento, lo encontramos moviendo 260.000 viajes día, lo dejamos moviendo 560.000 viajes día, transporte público colectivo 1,5 millones. Los peceros mueven más que el metro, 1.400.000 caminada, todavía se camina mucho en la ciudad, automóviles privados 597.000, taxis, viajes, estos son viajes día. No tomo un viaje en la mañana y otros se cuentan por 2 en este tipo de estadísticas de la lectura de las formas de viaje. El metro en este momento, que fue la encuesta Origen-Destino del 2006, ya lo teníamos moviendo 376, es muy poco, sabiendo que los peceros mueven 1.600.000, que el metro moviera eso, es lo que hay que cambiar, implementando un sistema integrado de transporte. Esta ya es la encuesta del 2012, donde ya las cosas van cambiando. El metro ya va en 550, bueno, los carros no ceden. Hay que generalizar estos sistemas integrados como una red orgánica. ¿Y qué sigue con este tema del transporte? Aunque las aparentes dificultades políticas, normativas y geográficas, no económicas, como les digo, porque el dinero está todo, o sea, si uno suma la plata que paga la gente al día por moverse en el transporte público colectivo más el masivo, con ese dinero, con buena ingeniería, se puede hacer el proyecto que uno quiere. El problema es cómo se usan los recursos, donde la mayoría pues, van a los buses tradicionales. Es necesario dar el paso que ya han dado ciudades maduras en el planeta, caso de proyectos ejemplares en América Latina, Brasil, que le han apostado a la calidad, la sustentabilidad urbana y las ventajas democráticas y ambientales de la implementación de sistemas integrados eficientes sobre los privilegios privados, anacrónicos, basados en la resistencia al cambio, con el apoyo de grupos políticos dominantes. La movilidad es el factor urbano que más disfunción genera, dice Salvador Rueda, un conciudadano aquí de Jordi, director de la Agencia Urbana de Ecología Urbana de Barcelona. Y les quiero contar brevemente también la alcaldía actual,
que pues fue continuidad, entre comillas, de nosotros, porque tuvo el apoyo, pero pertenece ya al partido tradicional, la alcaldía de Aníbal Gaviria. Su proyecto por excelencia fue coger el centro de la ciudad, el río Medellín, que está rodeado de dos grandes autopistas, hacer un poco el proyecto de Madrid, del río Manzanares o de Santiago de Chile, de la costanera del río Mapocho, soterrar en algunas partes los carriles y volver la ciudad hacia el río para estimular la vivienda, para estimular el uso del espacio público en el centro. Este fue el concurso ganador. Aquí hay algunas de las propuestas, es reverdecer el centro de la ciudad. Estos son algunos de los proyectos del concurso. El que les mostré primero es el ganador. Y esta pues es una lista que no se las voy a leer de los premios que la ciudad se ha ganado en los últimos años. Creo, Lucía, que tenemos tiempo. 7. Por favor, la otra conferencia. Gracias. Ahora voy a hablar un poco de la paz por solicitud de Lucía. Nos habla un poco de lo que hemos estado repitiendo en este taller. Adelante. Perdón. Lo primero que quiero hablar es que existen en el mundo ejemplos de transformaciones urbanas representativas con base en liderazgos muy potentes, y eso fue lo que hizo Sergio Fajardo con un equipo comprometido. Se necesitan 3 factores. Lo primero, la voluntad política, las ganas y la convicción absoluta de que se puede, de que se va a hacer. La claridad técnica de su proyecto urbano y social. Tener clarísimo antes de asumir el cargo de cuál es el proyecto que se quiere hacer. Y la transparencia en el manejo de los recursos. Si no se dan las 3 simultáneamente, no hay nada que hacer. Si falla una de las 3, estamos perdidos. Pasan 3, 4 años y termina el tema es en disculpas. Hablo de Jaime Lerner en Curitiba, el plan urbanístico alrededor de los BRT. Se inventó los BRT, hoy son un sistema de transporte muy económico masivo, en carril exclusivo, con pago, prepago en el mundo entero. Enrique Peñalosa en Bogotá, Transmilenio, las bibliotecas, las ciclorrutas, etc. Antanas Mocus no hizo una transformación física, aunque también hizo trabajos muy bonitos de espacio público. Antanas fue alcalde, luego Enrique Peñalosa, y luego volvió a Antanas con la cultura ciudadana, un pedagogo, matemático, también filósofo, independiente, igual que Peñalosa. Cambiaron a Bogotá. Bogotá hoy tiene grandes problemas en su movilidad, porque el proyecto de Antanas y de Enrique Peñalosa se politizó, se corrompió, hubo unos errores y se perdió la inercia, la fuerza que tuvieron, la potencia de los liderazgos, pero en estos años, desde el año 95 hasta el año 2003, estos 2 alcaldes cambiaron a Bogotá, hicieron Transmilenio, y lo más interesante de Antanas fue la pedagogía, la educación en el espacio público. La gente empezó a cruzarlas por los semáforos, en las cebras. El automovilista que normalmente se paraba en la cebra mientras el semáforo cambiaba, empezó a saber que se estacionaba antes mientras el semáforo estaba en rojo para que pasaran los peatones. Eso se hacía con mimos. Sergio Fajardo con el proyecto que les mostré, y por qué no hablar de Ken Livingstone en Londres, que cogió el sur del río Támesis, que era una zona industrial antigua, y le hizo una transformación que hoy es el lugar donde van los turistas en Londres. La Paz, con su creciente desarrollo y 220.000 habitantes, hoy tiene el potencial y la oportunidad, aprendiendo de ejemplos y modelos comprobados, de implementar un conjunto de planes definiendo un proyecto de ciudad que evite las patologías esperables de acuerdo con las tendencias legibles. O sea, es evidente, es cuestión de salir a la calle en La Paz y ver que si se sigue por donde se va, la ciudad más motorizada de México, y del Estado, el 75% de la energía, oíamos ayer, se consume en el transporte.
es el antimodelo, teniendo una retícula y un potencial maravilloso. Su cuadrícula, con corredores de amplitud suficiente para su clima, tienen el ancho perfecto. Permite, con la redefinición de secciones y con el incremento de su altura promedio, lograr una estructura central con mayor densidad, de forma compacta, albergando una sana mezcla de usos para constituir una ciudad central activa de calidad, creciendo hacia adentro, no hacia afuera, no deteriorando el paisaje. Es importante hacer conciencia en su dirigencia de los principios básicos de las ciudades naturales. Un modelo de ciudad adoptado como un acto consciente es el referente explícito base para un proyecto de ciudad. Participación y liderazgo, la clave. La participación, la paz como vamos, todos ustedes, esta universidad, la cantidad de científicos y de gente inquieta, pensante, de alto nivel que está en esta ciudad, preocupada con el tema, con un liderazgo potente que es el que deben elegir ustedes en las próximas elecciones. ¿Quién es el hombre que va a reunir esas condiciones de voluntad política, claridad técnica y transparencia para que transforme la ciudad y reoriente su futuro hacia algo viable y deseable? Pues yo creo que esto ya es un poco lugares comunes, los voy a pasar muy rápidamente. Aquí básicamente la gente son arquitectos o hay de diferentes. Bueno, entonces hago un repaso muy rápido de ciertas cosas del urbanismo, el modelo norteamericano, las ciudades dispersas, difusas, bajas densidades poblacionales, vivienda tipo suburbio, alta inversión en infraestructura con población, con prelación del transporte individual, un poco la tendencia de La Paz, costos y tiempos de viajes altos, escasos espacios para la convivencia. El modelo tradicional, yo lo llamo humanista, ciudades densas, compactas, autónomas, eficientes y eficaces, relación del transporte público, colectivo y masivo, con bajos costos de viaje, bajo consumo energético promedio por los desplazamientos de las personas, lo cual baja la contaminación, baja las tarifas, etc. Se generan viajes a pie y en bicicleta. La inversión en infraestructura es menor, mayor contacto ciudadano y se propende por la convivencia ciudadana, por lo tanto más seguridad en el espacio público de la ciudad central, porque hay más habitantes que cuiden la convivencia entre el habitante y el visitante. Y el modelo asiático, que en Medellín estamos preocupados, en muchas ciudades de América Latina, la ciudad de motos, soluciones individuales de transporte en motos con altos riesgos de accidentalidad. Ese modelo de ciudad humanista es una estructura basada en los componentes públicos, proyectados sobre las preexistencias, la retícula que hay. Y esto no importa el tamaño, esto en París y en Manhattan y en Berlín se cumplen estos principios, o en los pequeños poblados como La Ceja, un pueblito de Antioquia donde la gente va en bicicleta, es muy plano. No es que eso aplica en ciudades pequeñas, no, esto aplica en ciudades de todos los tamaños. Ahorita vemos por qué. Esta estructura se conforma por una red orgánica, continua y compleja del sistema y red de los espacios públicos, superpuesto y coherente con un sistema y red de los equipamientos públicos y con un sistema y red de movilidad no motorizada y motorizada, ciclorrutas, vialidad y un sistema integrado de transporte público colectivo masivo. Superpuestos, es la misma estructura orgánica. Servicios públicos y de saneamiento, fundamental, aquí lo tienen que mirar, el agua, los drenajes, el agua servida, qué se va a hacer con ella, que seguramente que si hacen una ciudad compacta lo van a resolver más fácil. Si hacen una ciudad extensa, los costos del tratamiento del agua servida, por ejemplo, va a ser inviable. Los costos de las redes, las plantas de tratamiento, el medio ambiente urbano. Todos estos 5 componentes son públicos. Lo privado hará su tarea, hará sus desarrollos inmobiliarios, hará sus edificios, etcétera, con buen direccionamiento desde lo público. Un proyecto de paisaje y reservar las franjas y señalar cuáles son los cerros que no se pueden contaminar y las playas que se van a salvar y la isla del Espíritu Santo que ya se salvó y la playa esta hermosa que me contaban ayer que lograron salvar. Esos son los ejercicios que tienen que coger fuerza antes de una hotelería dispersa, difusa y contaminante que pueden acabar con el mayor activo paisajístico y turístico que tiene La Paz, que es su belleza geográfica.
Todo esto apunta a lo que llamamos el urbanismo de cercanías. Yo trabajo, vivo, el niño va al colegio cerca, no necesito 4 carrononones gigantescos en la casa, no necesito un patiecito privado y una alberca, tengo un parque público, tengo un bulevar, tengo una ciclorruta gigantesca, solo que compartida para la recreación de la cultura. Hay modelos de ciudad. Nueva York, por ejemplo, es una retícula. Aquí puede aplicar algo de esto, donde por origen, destino, debe haber menos de un transbordo, lo explicaba ahora. En Nueva York son los metros en un sentido, los buses en el otro, con la misma tarifa en un periodo de tiempo, con tiquete electrónico. O sea que máximo, el viaje es 0 transbordos o un transbordo. Las telas de araña, que es un modelo mucho más generalizado en el mundo, París, Berlín, Madrid, ¿cierto? Que son cuencas cruzadas con anillos, generan también sistemas de cobertura general con índices de transbordo muy bajos, tiempos muy buenos de desplazamiento, y un modelo que yo critico, que es el tronco alimentado, la espina de pescado, donde hay que hacer muchos transbordos, se recarga una columna vertebral de una manera que no resiste el sistema rápidamente. Pues ya son ejemplos de ciudades muy avanzadas. Ustedes tienen que entender que La Paz va a crecer fuerte si sigue la tendencia que vemos. En ese sentido, pues estoy mostrando ejemplos de ciudades grandes donde estos sistemas son una red multimodal jerarquizada. A veces son tranvías, metros, buses, ciclorrutas integradas de alguna manera, integración física, operativa y tarifaria, con recaudo centralizado electrónico, una caja única de ciudad. No cada pecero tiene sus monedas en el bolsillo, porque eso jamás funcionará. Esto genera sistemas ágiles, carriles exclusivos, económico gracias a la eficiencia, seguro, amable por el tiempo y limpio con el ambiente. Hay ejemplos maravillosos, las ciudades argentinas. Yo veo esta es Mendoza. Mendoza es una ciudad absolutamente preciosa, diseñada en una mesa de dibujo como Washington o como Belo Horizonte, con una gran plaza central y 4 parquecitos. Yo ayer pensaba en esta retícula. Qué bueno buscar cuáles son las manzanas de muy poco desarrollo en la actualidad que hay que volver parque. No solo el malecón va a ser el espacio público por excelencia, escoger algunas manzanas con mucha voluntad política, buscando los recursos, compensando a esos propietarios, y en otras manzanas hacer pequeños planes parciales, no solo el lote a lote, que mucho del desarrollo será lote a lote. El lote de la casita de un piso se vuelve de 4 pisos, pero puede haber un esquema de arquitectura un poco más elaborada, con centros de manzana, donde puede haber una pequeña torre compensando ese centro donde juegan los niños, o donde puede haber una plazoleta comercial de comidas, donde se mezcle la vivienda con los servicios, con las oficinas, en fin, esa mezcla de usos es fundamental. De no hacerlo tenemos ejemplos tremendos. O sea, existe ciudades muy grandes, Sao Paulo es de locos, nunca lograron ponerse de acuerdo políticamente en un sistema integrado, apenas ahora han potenciado el metro, los buses, etcétera. Ciudad de México, tengo mi corazón partido porque México Central es una ciudad absolutamente maravillosa. El DF central, pues Polanco, Roma, etcétera, el mismo centro, Zócalo, todo se ha vuelto una ciudad maravillosa con las bicicletas. La gran extensión y la contaminación preocupa. Bogotá, a pesar del Transmilenio, que tiene tiempos de viaje de 2 horas, fin. Los antimodelos abundan, los ejemplos del sprawl, de las ciudades dispersas de baja densidad que tienen que llegar a esto, son claros en el mundo. Yo te dejo la conferencia, Antonio, tranquilo. Centralidades autónomas, en el mismo barrio, en la misma colonia, tener el colegio, el mercado, la biblioteca, el politécnico, qué sé yo.
invertir la pirámide de la movilidad. Lo más importante son los andenes, luego las bicis, luego el transporte público colectivo como sistema, luego el transporte público individual, los taxis y por último, el que tiene menos derechos es el automóvil particular. Los coches, las motos particulares son los que menos, porque es un tipo de 4 toneladas contaminando, ocupando una cantidad de metros cuadrados, ¿cierto? ¿Cómo va a tener la prioridad? Ojo con eso que está sucediendo acá. Las bicis, ya hablamos de ellas. Los coches, como dice Jordi, son maravillosos en un uso racional. Nadie va a desconocerlos. Yo no sé si tú con el mouse puedas tocar esa fotico de la derecha. Jordi ayer se pasó 5 minutos de... toca eso. No. ¿No funcionó? No, igual, ayer el tema de... Dale un doble clic ahí en esa fotico de Saigón, una ciudad del 95%. Bueno, yo creo que es suficiente. Eso está en internet y es la locura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Fernando. Realmente tanto tú como Jordi nos dejan con ese ánimo para seguir trabajando en los proyectos que ya la ciudad de Paz está llevando adelante. Y me encantaría que pasaras al frente porque te voy a leer algunas preguntas de un público interesado, inquieto y con ganas de seguir participando. Entonces, hay muchos temas, pero te voy a leer 2 que tienen que ver con la cuestión de participación. ¿Cómo lograr que la sociedad sea partícipe de una ciudad más humana si prefiere el auto a caminar o a usar las bicis? Si se siguen vendiendo autos y creando carreteras o calles sin ciclorrutas y nula inversión en la infraestructura urbana o de movilidad. ¿De quién depende? ¿Del gobierno? ¿De la sociedad? Y te leo de una vez otra. Pudieron llevar a cabo proyectos para hacer el cambio en Medellín, sin compromisos políticos, compadrazgos, etcétera. Pero ¿cómo le hicieron para cambiar el gobierno y que entrara gente con buena voluntad y no corruptos tradicionales? Bueno. Bien, aquí otra semejante. Tomando como ejemplo a Sergio Fajardo, ¿cuáles son los puntos fundamentales para que un candidato independiente pueda entender y ganar una candidatura? Y si quieres empezamos con esas. Bueno, no, yo creo que yo he explicado de alguna manera estos temas. Yo creo que se necesita un liderazgo fuerte, o sea, ¿quién es la persona que le va a meter el pecho, que le va a meter el hombro a esta ciudad? Antes de que el partido X o Y, obviamente, ahora creo que existe la posibilidad de candidaturas por firmas o candidaturas cívicas. Se necesita un hombre que se quiera jugar la vida, buscar un equipo. Y ese hombre muchas veces son ustedes los que tienen que decir, ahí hay un potencial de líder y que acepte el reto. Este ejemplo es replicable, no es solo Sergio, les hablé de otras personas, entre muchos que hay, pues ahí puse 5, por no montones. En Barcelona hay un ejemplo, 3 alcaldes consecutivos, incluyendo a Jordi, pues que han hecho un proyecto de una ciudad que en este momento es referente en el mundo, con liderazgo, con claridad, con transparencia. Eso está en manos de ustedes. Creo que hay elecciones en junio. Piensen. Qué pena, ¿recuerdas otra? Es como... La otra era, tomando el ejemplo de Fajardo, esto ya lo dijiste, es la de participación para una ciudad más humana, donde en una sociedad que prefiere el auto y prefiere las avenidas en vez de transporte más sustentable. Me ha llamado la atención de la paz, ¿cómo vamos? Se llama Lucía, ¿cierto? O ¿cómo vamos la paz? En Medellín es que lo
Ya entiendo. Miren los estudios que tienen. Anoche me enteraba. Aquí hay alguien, se llama Juan Carlos, no sé si está por ahí, Vargas, hizo un ejercicio de tomar no sé cuántas fotografías diciendo, mire cómo puede ser con Photoshop, con todas estas herramientas de la tecnología, demostrando la fragilidad que tiene el paisaje, si se hace en un sentido, se hace en otro. Son herramientas urbanas de paisajismo con un gran potencial político. O sea, fuera de, no sé, todos los días Lucía nos cuenta de otros estudios que se tienen que ya están, ya no se pueden engavetar, Lucía. Son una herramienta para esto, para generar, o sea, ya lo que tienen que hacer aquí la dirigencia, la academia, los ONG, como Vamos la Paz, etcétera, las personas honestas que quieran que esto salga adelante y se reoriente, es usar esos estudios. Hay montones, ya el diagnóstico es suficiente, hay que pasar a la acción. Miren, el discurso en estos congresos, a mí me llama la atención como ya, digamos, estamos de acuerdo en la sustentabilidad, en la equidad, hagámoslo, pongámoslo en práctica con proyectos concretos y específicos. Entonces, ese diálogo, esa llave ganadora entre ONG como La Paz, cómo vamos la paz, perdón, y las fuerzas vivas, a través de ustedes que son los electores, son la clave para reorientar. Esto se tiene que volver un proyecto consciente, colectivo, explícito. Esto tiene que propagarse de alguna manera, porque de lo contrario esto se va a seguir llenando de coches, de suburbios, de hoteles contaminando playas, en fin, y como puede ser, es uno de los lugares más bellos de la tierra. O sea, yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Esto es un lugar absolutamente privilegiado en su geografía, y la gente, me he dado cuenta de la calidad humana que hay aquí. Ahí está la materia prima para hacer un proyecto de esta naturaleza. ¿Cómo resolvieron el conflicto con el transporte colectivo para modernizarlo? Supongo que debieron enfrentar resistencias de parte de los ahí vamos, no lo hemos resuelto. Eso es durísimo, esa pelea. Poco a poco. No se puede hacer de una vez. Se revienta la ciudad, paran la ciudad. Hay que hacerlo por proyectos, paulatinos, priorizados. Darles espacio en la operación, en la alimentación. Demostrarles con ingeniería y con ingeniería de transporte que un trabajo eficiente es mejor para todos, empezando por ellos como empresarios. Hacerlos a través de la transformación de las leyes, obligarlos a que se vuelvan empresarios operadores, no afiliadores de peceros, que es lo que hacen, le dan la ruta a una empresa que no es una empresa, simplemente tiene el derecho o la propiedad de una ruta que en realidad es espacio público, y afilia buses o camiones, como dicen acá, y cobran una plata y no se enteran. Además, el dueño del bus contrata al destajo sin ¿cómo se llama? Sin seguridad social a un conductor. El primer viaje lo tiene a las 5 de la mañana y el último viaje a las 11 de la noche, y duerme 3 o 4 siestas entre turno y turno. Eso es inhumano. Ahí vamos transformándolo. No lo hemos logrado, hay que hacerlo. Me parece que en otras alcaldías posteriores a la nuestra, pues digamos, el metro tiene mucho liderazgo, pero el metro ve su empresa. Hemos logrado dar pasos a que tenga más conciencia de ciudad. Pero estoy hablando de los peceros y del metro, que ambos se tienen que montar a este cuento del sistema integrado. No es fácil, ahí vamos, hemos dado pasos grandes. Hay modelos más exitosos en implementación rápida. Enrique Peñalosa montó Transmilenio en 3 años. Hoy está moviendo 2 millones de viajes día en BRTs. Los que insisten en ir en el coche van reventados, y los que van en Transmilenio van muy apretaditos, como en el metro de México, pero bueno, por lo menos se demoran menos. Si hubiera una red más generalizada, se diluye un poco la densidad al interior, la ocupación, a unos 6, 7 pasajeros por metro cuadrado, no a 8, 10 como pasa a veces en el metro, que ya se vuelve incómodo. En fin, porque hay más red, porque hay más alternativas de origen-destino.
Y hablando de empresarios, inversionistas, aquí hay una pregunta. ¿Qué mensaje les daría usted a los inversionistas turísticos que promueven los grandes desarrollos en esta zona en función de su experiencia? Puede haber un turismo de casino, de rumba, que le dan ¿cómo se llama? La pulserita y pueden tomarse todo lo que les quepa en un día y vienen los jóvenes y ese turismo se está generalizando. Pero aquí hay una semilla de un turismo diferente que puede hacerse en la ciudad redensificada, reconvertida, culturizada, como viene promoviendo La Paz Como Vamos, etcétera, en un centro, en un malecón espectacular. Ahí se necesita también mucha fuerza de la sociedad civil, de las autoridades, un proyecto turístico y un proyecto paisajístico de ciudad y región que regule esas multinacionales que van a querer venir a hacer cualquier cosa sin compasión con el paisaje, ni con la ciudad, ni con la cultura misma de los paseños. Ya. Y una pregunta más, ¿qué ideas, qué fibras tocaron en la sociedad para que la gente finalmente se decidiera a cambiar y a participar en estos proyectos para obtener, dice aquí, lo mejor del ciudadano y que personas y profesionistas se adhirieran al proyecto? Bueno, hay algo particular y yo creo que hay que mencionarlo de todas maneras. Cuando uno ha pasado una noche negra, lo único que quiere, cuando uno está en una pesadilla, lo único que uno quiere es despertar y salir. Entonces eso fue una oportunidad que se dio, sí había esa, y había tendencias de volver, pero a unos gobiernos medio del 15% y de toda esta cosa. Entonces estaba la oportunidad dada en el espíritu de las personas. Yo quiero cambiar, esto puede ser distinto. Medellín fue una ciudad maravillosa en los años, bueno, toda la historia, en los años 50, 60, 70, era una ciudad maravillosa, de gente muy buena, así como ustedes, que gracias a esa noche negra la gente quedó simplemente aturdida cuando aparece un liderazgo como el de Sergio Fajardo, un proyecto de ciudad claro, potente. Pues aprovechamos la oportunidad. Yo diría que eso es. Acá tienen que leer que están en un alto riesgo. El modelo de ciudad que se está implementando y se está construyendo el automóvil privado de una ciudad dispersa, de unas afectaciones duras al paisaje, de un abandono de la ciudad central, lo tienen que leer como una crisis, pero lo tienen que entender como tal para que puedan reaccionar a través de procesos pedagógicos y políticos, que es en parte lo que se está haciendo en este momento con gente muy buena trabajándole al tema. Pues muchas gracias, se nos ha agotado el tiempo, todavía quedan algunas preguntas, pero me dice Lucía que las publicarán en el... Si están dispuestos, Jordi y José Fernando, quedan muchas preguntas y también para todos nuestros panelistas que no hemos podido estar leyendo desde ayer, se las paso y las publicamos en la página de Cómo Vamos La Paz, las respuestas, ¿sí? Entonces así podemos seguir en diálogo con ustedes, usando la tecnología, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bien, pues damos por terminado. Un aplauso final a José Fernando Ángel.